Buen día, mi nombre es Heidi Buendoliva en Escalante, mi matrícula es CTM092725 y a lo largo de este video desarrollaremos el proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho. Primer pregunta, explica con tus palabras qué entiendes por concepto Estado. El Estado es la estructura económica, jurídica y política independiente que rige y dirige al conjunto de instituciones políticas modernas dentro de una sociedad, del cual se desprenden el sistema político, el régimen de gobierno y la administración pública. Siguiente concepto. Testamento. Testamento es la herramienta legal que nos permite dejar en claro cuál es nuestra decisión sobre el destino de nuestros bienes personales o cómo se debe de hacer uso de ellos una vez que nosotros fallezcamos. Es decir, garantiza que se cumpla la última voluntad de una persona cuando fallece, permitiendo dejarla clara cómo desea que sea el funcionamiento, uso o repartición de todos sus bienes. Siguiente concepto, sucesión. Sucesión es el medio mediante el cual una persona ocupa los derechos en lugar de otra en cuanto a su titularidad de la misma, es decir, que la segunda los adquiere a falta de la primera por la sucesión voluntaria. Siguiente concepto, constitución. La constitución es la institución jurídica del ejercicio que limita por medio del derecho, reconoce y consagra nuestros derechos fundamentales, estableciendo los mecanismos de tutela y protección de los mismos. Garantías individuales. Las garantías individuales son todos aquellos derechos fundamentales que los ciudadanos gozan de acuerdo a la Constitución y que se adquieren una vez que nacemos. Soberanía. Soberanía se refiere al ejercicio de la autoridad en cuanto a un cierto territorio. Esta recae en el pueblo, pero este mismo la delega en cuanto al poder a sus representantes, que lo racionalizan jurídicamente en cuanto a los distintos poderes de los que se hace uso. Obligación jurídica. Obligación jurídica es el mandato legal vinculante establecido a las normas y leyes de una comunidad, es decir, que su cumplimiento es velado por las autoridades y el Estado. Contrato. Contrato es todo aquel documento legal que exprese un acuerdo común entre entre dos o más personas capacitadas y llamadas comúnmente como partes del contrato. En ellos se obliga a cada una, en virtud de la otra, para llevar a cabo la finalidad o cosa, y este cumplimiento debe darse de manera bilateral, es decir, que ambas deben cumplir su parte del contrato con los fines y los detalles que se establecen previamente en el contrato, o de otro modo, este quedará roto e inválido. Siguiente pregunta. ¿En qué situación se puede extinguir una obligación jurídica? Una obligación jurídica se puede extinguir por el pago o cumplimiento de la misma, la pérdida de la cosa debida, la condonación de la deuda, confusión de los derechos de acreedor y deudor, la compensación o la novación, además del mutuo disenso, es decir, el contrato dirigido a privar de eficacia al contrato previo, el desistimiento unilateral y la resolución del incumplimiento o por alteración extraordinaria de las circunstancias. Siguiente y última pregunta. ¿Qué situaciones se evitan con la firma de un contrato de compraventa de un bien inmueble? Al firmar un contrato de compraventa de un inmueble, evitamos situaciones en las que nos veamos comprometidos. Si, por ejemplo, cumpliendo con la capacidad legal de un contrato, podemos mencionar que con esta firma de contrato obligamos a ambas partes a decir la verdad sobre que estén involucradas, siendo sujetos de derecho y obligados para que cuenten con la capacidad de goce y ejercicio que estipule este contrato. Es decir, que no se ven incapacitados en cuanto a facultades mentales, capacidades legales, realizaciones de contratos, o que dicha propiedad sea legalmente adquirida o esté legalmente en posición de nuestro vendedor. La siguiente es que podemos declarar la ausencia de vicios en el consentimiento, es decir, que se exprese la voluntad de esta compraventa libremente, sin coacciones y de forma consciente. Todo esto se es estipulado en el contrato de compraventa para que no exista dolo, violencia, error o algún tipo de lesión de lo contrario. Es decir, cuando nosotros compramos o vendemos nuestra casa, exhibimos y validamos que somos poseedores del bien inmueble, que lo estamos vendiendo legalmente y que contamos con todos los requerimientos legales del mismo para poder hacer una correcta sucesión del bien inmueble. Es decir, que existe la licitud en el objeto o cosa del contrato, es decir, que las leyes no se contradicen en el orden público ni las buenas costumbres. Es así que evitamos que se eliminen o se introduzcan nuevas cláusulas que permitan ejecutar o perjudicar al cliente. Es decir, si se realiza solo mediante un acuerdo verbal, en primer lugar no validamos que realmente el vendedor sea poseedor de ese bien inmueble legalmente, que cuente en pleno uso del inmueble, y también evitamos que después se culpe al cliente de haber arruinado o de que previamente esté arruinado cierta parte del inmueble. Bueno, ese ha sido nuestro proyecto integrador de la materia Introducción al Derecho. Espero hayan podido comprender un poco de lo que vimos en este proyecto y les agradezco su atención prestada. Nos vemos en la siguiente. Muchas gracias.